Les pido que me acompañen las Escrituras, su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41. Vamos a considerar en esta hermosa tarde la reflexión de la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al 41. Y vamos a concentrarnos en esos versículos del 37 al 41. Hechos, capítulo 2, el versículo 37 al 41. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Toda reverencia al libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa tarde. Tu palabra es vida, tu palabra es pan del cielo. Gracias por la misma. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde del Señor. El tema que quiero compartir, como saben, el lema de este año es: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y cuando examinamos esa palabra que se dio en el libro de Levíticos, también se compone y nos enseña que cuando la salvación del Señor está manifestada en vuestros corazones, nada, como decía la alabanza, nos detendrá. Y podremos decir en todo tiempo, no importando las pruebas, dificultades, podremos decir con toda libertad que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Y que no estamos solos, Él está con vosotros. Hasta el fin de los días estará con vosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y quisiera trabajar esa pregunta en esta tarde: ¿cómo ser salvo? Usted sabía que esa es la pregunta que se hacen millones de personas sobre la faz de la tierra todavía en este tiempo que vivimos. Y aún así, todavía hay personas que a nivel mundial se están preguntando, y creyentes dentro de iglesias que llevan quizás hasta 30 años, 40 años sirviendo al Señor, todavía se hacen la pregunta: ¿cómo ser salvo? Cuando vamos a las Escrituras, y nos presenta esta misma pregunta, y vaya redundancia, como la más importante a través de los siglos. ¿Qué debe hacer la persona para ser salva o salvo? Y esta pregunta está bajo diferentes formas, y le hicieron varios personajes aún de la Biblia. Hicieron esta misma pregunta que muchos hoy todavía se hacen: ¿cómo ser salvo? Cuando vamos al libro de Job, el capítulo 9, el versículo 2, este hombre preguntó: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Job hace esta pregunta. En otras palabras, él estaba diciendo: ¿cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Cuando usted va al Nuevo Testamento y vemos el joven rico, le preguntó al Señor: maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 19 y versículo 16, este joven quería saber cómo ser salvo y le hace la pregunta a Jesús. Y aún más allá, los discípulos de Jesús, aquellos hombres que Jesús llamó para que le siguieran, le preguntaron a Cristo: ¿quién pues podrá ser salvo? En Mateo 19, versículo 25. Los judíos en el día de Pentecostés también hicieron la misma pregunta. Ellos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí lo vemos en el capítulo 2 de Hechos y el versículo 37. Ellos están preguntando: varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando examinamos qué haremos, ellos estaban haciendo la misma pregunta: ¿cómo ser salvo? ¿Qué haremos para ser salvo? Cierta persona fue a Jesús y le dice, ¿verdad?, en el libro de Lucas 13:23, Señor, y le pregunta al Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Una persona fue donde Jesús y le hace la pregunta si son, ¿verdad?, pocos los que serán salvos o los que se salvan. Pero la pregunta que quiero traer también esta tarde, y presten mucha atención, es la siguiente: ¿qué es necesario hacer para ser salvo? Quiero que en esta tarde presten mucha atención, porque estamos en un tiempo muy peligroso que estamos estudiando los viernes. ¿Cuál es el tema? ¿Alguien que lo diga en voz alta rápido? La corrupción de los últimos días. La corrupción, ¿verdad?, de los últimos días. Y también toca la apostasía que se ha levantado, ¿verdad?, en este tiempo. Si alguien dijera que por X cantidad de dinero ya somos salvos, creerle. Pero usted sabe algo. Escuché, no me contaron, escuché una norteamericana decir que con $1,500 por persona garantizaban un lugar en el cielo. Y no solamente eso, decirlo y las filas, no 3 personas, cientos de personas, porque el auditorio era enorme, grande, cientos de personas pasando, firmando un cheque con una tarjeta que también tenía en el sistema. Hermanos, ¿qué es necesario hacer para ser salvo? Usted sabe que la palabra de Dios, si abrimos el libro, nos da la respuesta y nos indica cómo ser salvos. Número 1, arrepentirse. Así la palabra del Señor lo describe. ¿Cómo ser salvo? En Hechos capítulo 2 y versículo 37, los discípulos, los apóstoles, le dan la respuesta: arrepentirse. Y qué hermoso es ver a Juan el Bautista, este hombre de Dios que predicaba en Mateo 3:2, él predicaba, y su mensaje en este tiempo no sería muy popular. En este tiempo a Juan lo estuvieran persiguiendo, porque él siempre estaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y les digo en esta hermosa tarde, cuando vemos esa palabra y creer en el Evangelio, encierra a una sola persona: Jesucristo, el único que fue a la cruz del Calvario, el único que pagó a precio de sangre para que usted hoy y yo disfrutemos de tal salvación. Se llama Jesucristo. El Evangelio se compone y es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él adoramos esta tarde y reconocemos que Él vive por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro dijo en Hechos 2:38: arrepentíos. Arrepentimiento de las cosas que estamos haciendo que nos separan de Dios.
Cuando el apóstol Pedro habla y toca la palabra arrepentimiento o arrepentirse o arrepentíos, se refiere que tiene que ser algo genuino, que la persona llegue al grado de decir: me avergüenzo de las cosas que hacía en el pasado, ahora Señor dame la fuerza para no volver atrás, porque me arrepiento realmente de las cosas que estaba haciendo. ¿Qué otra herramienta y cómo lo conduce el apóstol Pedro a base de esa pregunta de los judíos? Número 1, arrepentirse. Número 2, creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Marcos, el capítulo 1 y versículo 15, también toca esta palabra y la lleva sobre el tintero, sobre la mesa, y dice: y creer en el Evangelio. Les dije anteriormente que creer en el Evangelio equivale y representa y es en Jesucristo. No hay otro, hermano, Jesucristo. Estamos en un tiempo peligroso. Necesitamos hablar de Jesucristo. Hay que volver al mensaje de la cruz, cristocéntrico, hablar de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen esta cosa? Creer en el Evangelio. San Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 16:31, dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El apóstol Pablo diciéndole a aquel hombre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo: yo no te puedo salvar, pero Jesucristo es el único que te puede salvar. Y la iglesia tenemos que presentar el Evangelio de la gracia de Jesucristo, que el único vehículo de salvación se llama Jesucristo a través de su Santo Espíritu. El único que salva, libertad, se llama Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo habló claramente y dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El apóstol Pedro, cuando se encontraba en la casa de Cornelio, y eso lo vemos en Hechos 10:43, habló allí y dijo: de este dan testimonio. O sea, algo estaba pasando en la casa de Cornelio, que el mismo apóstol Pedro habla y dice: de este dan testimonio todos los profetas. O sea, todos los profetas dan testimonio ¿de quién? De los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El apóstol Pedro estaba hablando una vez más de Jesucristo. Y en la casa de Cornelio, en Hechos 10:43, está diciéndole: de este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento, hombres dieron fe de aquel profetizado. Aún Isaías habló de él, nunca lo vio, pero todos los profetas, el Antiguo Testamento da testimonio que el único que iba a venir a salvar, el único que iba a venir a entregar su vida, a derramar su sangre, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Y qué hermoso es ver en la palabra del Señor que Pedro una vez más está resaltando: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesucristo es el único que nos perdona. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, que hace unos domingos estuvimos hablando, el apóstol Pablo claramente dijo acerca del Evangelio que es poder para el que cree. Y el apóstol Pablo se atrevió a decir: en un momento bonito o de prueba, de aflicciones, lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Momentos que había pasado por azotes, burlas, señalamientos. El apóstol Pablo se atreve a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En quién?
en Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Aun si en esta tarde descendiera un ángel del cielo y nos dice, yo soy de Cristo, no le creamos. Porque hay uno solo, se llama Jesucristo, el que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. También podemos ver que los conversos de la iglesia primitiva eran llamados creyentes. O sea, aquellas personas que llegaban y reconocían que solamente en Cristo hay salvación, a ellos lo recibían y les llamaban creyentes. O sea, los creyentes somos aquellos que hemos reconocido que el único salvador de nuestras vidas se llama Jesucristo. ¿Cuántos han reconocido que Jesucristo es su salvador? Amén. Pues denle un fuerte aplauso al querido. Hermanos, el gozo de la salvación se siente. ¿Cuántos sienten ese gozo de la salvación? Y no estamos hablando porque la pregunta no es si sigue siendo, porque hay muchos sistemas religiosos, humanos, que quieren llevar al ser humano a algo tan complicado, a algo de tanto misticismo, cuando hay un solo Salvador, se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo nos salvó, nos libertó, hoy somos libres para adorarle. Hoy usted es libre para mirar al cielo y reconocer, tú eres mi Dios, a ti te adoro por los siglos de los siglos. Los conversos de la iglesia primitiva eran llamados creyentes. Por eso dice, agradó a Dios, en el primer libro de Corintios 1:21, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque recuerden, hermanos, el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales. En aquel tiempo se burlaban de aquellos que predicaban, aquellos que llevaban el mensaje de Jesucristo, aquellos que estaban enseñándole a otras personas, Jesucristo es el Salvador y el Señor. Por eso el primer libro de Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quién le agradó salvar? ¿Pero a quién le agradó salvar? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvar. ¿Y cuál es el medio que llevamos la salvación? ¿Hablando de quién? De Cristo. ¿Y quién toca el corazón del ser humano? Y no importa en la condición que se encuentre el ser humano, cuando el Espíritu Santo toca el corazón, por más cadenas que haya, se rompe. Por más atado que esté el ser humano, por más perdido que se encuentre, cuando el Espíritu Santo llega y Dios dice, hoy yo te voy a salvar, hoy yo te voy a levantar, no importa los pronósticos humanos, Dios nos salvó, nos tiene aquí adorando su precioso y bendito nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? Cuando quizás señalaron un día y dijeron, ese hombre Dios no lo salva, a esa mujer es imposible que Dios la salve, y hoy usted está levantando sus manos al cielo, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, ¿cómo ser salvo? Número 1, el arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Hablamos, arrepentimiento. Número 2, creer en el Evangelio, que es Jesucristo. Y aquí vemos un punto interesante. Dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, que ahora nos dejan la palabra. Y la palabra es para los, dice ahí, ¿para quién? Los creyentes. O sea, alguien no creyente abre la Biblia y lo puede ver como un libro más. Hay personas que tienen la Biblia como un libro más, ¿verdad? De colección, tenerlo ahí, de referencia, pero no lo ven como la palabra de Dios.
Hay otros que abren el libro y lo colocan en su carro. Y lo abren, ¿verdad? La parte de atrás. Yo siempre aconsejo, no pongan, ¿verdad? No marquen el Salmo 23. Dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. ¿Sabe? Y lo ponen, otros lo colocan en una mesita en la casa, hasta prenden una lamparita de noche. En paz me acostaré, así mismo dormiré. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero realmente este libro no está en su corazón. Porque dice aquí, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Entonces, este libro, esta palabra, es dada a los creyentes porque a través del Espíritu Santo de Dios nos va a revelar, nos va a guiar a lo que Dios ha establecido y al crecimiento que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en Él. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. O sea, y podemos usar la palabra, un convertido en la iglesia primitiva, en aquel tiempo la iglesia primitiva, era uno que había creído. Cuando ellos decían un nuevo creyente o un nuevo convertido es añadido a la iglesia, era uno que creía, o sea, era uno que reconocía que la salvación estaba en Cristo Jesús. Era uno que llegaba, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, en otras palabras, ya el Espíritu Santo venía trabajando en sus corazones. La iglesia predicaba, la iglesia enseñaba y el Espíritu Santo tocaba los corazones. Qué importante, el pueblo de Dios, es nutrirnos de la palabra. Porque cuando hablamos la palabra del Señor y hablamos de Jesucristo, esa palabra va a obrar en cada corazón, porque el Espíritu Santo de Dios se va a encargar. Por eso es necesario nutrirnos en la misma, por eso es necesario los estudios bíblicos, por eso es necesario abrir el libro, escudriñarlo y hacer de esta palabra nuestra, y que nos podamos convertir con la ayuda del Espíritu Santo, que esta palabra sea una en nosotros, que seamos hacedores de la misma, que la vivamos en todo tiempo. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso dice la Escritura en Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. O sea, todos aquellos que habían creído que Jesucristo era el Salvador, estaba allí unido junto a la iglesia, adorando al Salvador, al Rey de Reyes. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántas naciones hay aquí representadas ahora? ¿Dónde está Honduras? ¿Dónde están los de Guatemala? México, Salvador, tenemos de El Salvador, Puerto Rico, aleluya. Tenemos americanos, hermana Daniela, ¿verdad? Tenemos de diferentes nacionalidades. Tenemos joven que nos visita, es americano. Qué bueno, ¿verdad? Y hoy estamos aquí unidos bajo una sola bandera, la del Evangelio, una sola sangre, la que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario, para poder decir hoy, seamos americanos, puertorriqueños, hondureños, Jesucristo vive y es mi Salvador. Dale fuertes aplausos que vive. República Dominicana está aquí también adorando al Señor, aleluya. México, adorando juntos al Señor. Qué hermoso. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Sus corazones tenían a alguien entronado, Jesucristo. Y cuando dice que eran de un corazón, estaban entregados los unos para los otros. Estaban en la unidad tanto del Espíritu, a tal manera que todos aquellos que estaban en diferentes necesidades, ellos se acercaban y compartían de lo que Dios proveía el día a día. Porque eso lo hace el Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo. Otro punto, ¿cómo ser salvo? Obedecer. Obedecer, mal y que lo bien, ese punto, obedecer. Porque hay muchos que dicen ser salvos, pero ¿cómo estamos en la obediencia?
En obediencia no a los hombres, sino en la palabra del Señor, a lo que Dios ha establecido. Cristo dijo en el sermón de la montaña: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dijo el Señor Jesucristo claramente en el sermón del monte, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre no es fácil, iglesia, porque todavía estamos en una naturaleza que pecaminosa, caída. El día que Cristo venga, ese día alcanzaremos la perfección. Lo importante y lo que nos quiere decir aquí, obedecer, es los estatutos, reconocer que Jesucristo es mi Salvador, reconocer que dentro de mi vida, dentro de mi ser, vive, habita el Espíritu Santo de Dios, obedecer a la palabra del Señor, porque si obedecemos la palabra del Señor, vamos a obedecer a unos hombres aquí en la tierra. Si tenemos problemas en obedecer a nuestros amos terrenales, nuestros jefes, si tenemos problemas en obedecerle, entonces hay un problema espiritual. ¿Usted lo sabía? Porque entonces Dios, que no lo hemos visto, que está diciéndonos aquí en la palabra acerca de la obediencia, es muy importante. Se lo dijo al pueblo: yo no quiero tantos sacrificios. O sea, los sacrificios lo están haciendo, ok. Lo que quiero es obediencia. Porque el pueblo se había convertido en un no religioso. Todo era basado en los rituales. Sin embargo, sus corazones, la obediencia a Dios no estaba. Y por eso es importante cómo ser salvo. Cómo sabemos que la salvación llegó a nuestros corazones. Cómo sabemos cuando somos obedientes a ese Dios maravilloso. La obediencia, el obedecer. Y Cristo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando vamos a las Escrituras y vemos al autor de la epístola a los Hebreos, escribió en el capítulo 5, versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obediencia es importante. El creyente es obediente. Obedecer. Y ahí lo dice Hebreos claramente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecer su palabra. Obedecer lo que Él habla a vuestros corazones. ¿Cómo ser salvo? Punto número 4. Perseverar. Y aquí quiero aclarar algo. Muchos piensan y muchos creen que perseverar significa que como ya fui los 5 días a la iglesia, pues ya estoy salvo. Hay muchas personas que piensan y creen que por ir 5 días al templo, a los servicios, ya están salvos. Al extremo que hay muchos que piensan que por faltar a un servicio ya están perdidos. Y se arrepienten: Señor, perdóname, si tú vienes que yo no me quede, estoy aquí, que tuve que quedarme trabajando un ratito más, pero tú sabes que no fue porque yo quise, que ameritaba hacerlo, había una responsabilidad. Señor, sálvame, por favor, sálvame. Hermano, son ideales y enseñanzas erróneas de hombres. Porque usted sabía algo: cuántas sectas se pasan de lunes a sábado haciendo trabajo, ayuda social, de todo. Sin embargo, la palabra del Señor no lo reconoce como que irán al cielo. ¿Cuántas sectas no hacen unos ayunos extremos que la palabra del Señor no lo reconoce como hijos de Dios? O sea, la salvación estriba solamente en Jesucristo. Y cuando la palabra dice perseverar, Cristo dijo:
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, se refiere: Señor, ante las tentaciones, dame la fuerza para yo vencer. Cuando venga la oferta de la mentira, del engaño, la corrupción, yo puedo decir: no, Jesucristo es mi Salvador y a mi Dios no le agrada la mentira. Amén. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Que cuando llegue el tiempito de los taxes, santo, que quizás no tenemos y buscamos hasta el vecino. Ahora sí. Yo te hago la compra del muchacho por este mes. Déjame ponerlo aquí. Aleluya. Hermano, y a veces señalamos los pecados capitales. Aquel adúltero, aquel sí se perdió. Pero, ¿y qué es cuando viene? No, ponme ahí que yo gano esto. No, ponme que se fue esto aquí. No, invéntame algo. Habla, papá. Santo. Perseverar. Y yo sé que este tiempo para los que son solteros se les hace fuerte, ¿verdad? Cuando viene y hay que rendir. La planilla se le hace aún más fuerte a los solteros en este país. Oye, hermano, en mi país aparecieron familias que eran de 2, como si fueran 8. Y aún hasta el difunto añadían. Es increíble. Pero cuando hacen las investigaciones, si ya te ya murió, que tú anotaste aquí. Y después estaban cantando: Señor, Señor, me voy contigo. Perseverar. Cristo dijo: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque estamos en unos días que peligrosos. Y cuando ustedes dicen no al mundo, el mundo lo va a señalar y nos va a señalar y se va a burlar de nosotros. Se van a burlar muchas veces. Ya el cristianito, la cristianita, ya el que más quiere de Dios, el que más santo se está haciendo, que diga lo que diga, pero hay que perseverar hasta el fin. Y tenemos un Espíritu Santo que nos da la fuerza, iglesia. Tenemos un Dios poderoso que está de nuestro lado. ¿Cuántos lo creen? Que se burlen, que digan lo que quieran, pero hay algo más grande. Hay una salvación, la cual Cristo ha depositado en vuestro corazón, en vuestras vidas. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad en los tiempos oscuros, en los tiempos malos. Fidelidad. Fieles. Que miremos siempre a la cruz del centro, que está vacía, que sabemos que Cristo resucitó, pero siempre a nuestra mente llegue: wow, Señor, lo que tú hiciste por mí, Señor, ayúdame por favor, dame las fuerzas, que sin ti yo no puedo. ¿Sabe, iglesia? La salvación no consiste únicamente en empezar bien, sino en terminar bien. Esto no es del que comienza rápidamente. Esto no es así. Es como el ministerio que comienza como la Coca-Cola. Que usted abre la Coca-Cola y sube la espuma, ¿verdad? Como la espuma, pero cuando terminó de subir la espuma, ¿qué pasa? No está el vaso lleno. Y estamos en un tiempo que hay ministerios así. Y hay personas que llegan y quieren. No, esto es poco a poco, iglesia. Es un proceso. Lo importante es reconocer: no todos estarán a 100, no todos estarán, ¿verdad? Un día estaremos que quizás queremos tirar la toalla, pero como Cristo nos salvó, Él nos perdonó, Él te va a dar la fuerza, porque Él entiende la soledad por la cual tú estás pasando, Él entiende la traición porque a Él lo traicionaron, y te está diciendo: yo te salvé para que no estés más solo, yo te salvé para abrazarte, el día que tengas frío, yo estaré contigo. Aleluya. El día que todos nos dejen, Él está ahí. Hermanos, la salvación no consiste únicamente en empezar. No caigamos en estos errores que si fallamos, pues ya no tenemos abogado, no hay perdón. No, tenemos un abogado que nos defiende. Se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. No les estoy hablando que este camino de la salvación será uno de perfección, porque no lo será así. Todos los días le fallamos al Señor. Lo importante es que si hay un arrepentimiento genuino, hay una obediencia, yo voy a mirar al cielo y voy a decir: Señor, yo te fallé, perdóname, levántame por favor, no quiero volver más atrás. Perseverar. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que se desviaron de la fe. Cuando vemos
Y dice, de más me ha desamparado amando este mundo. Personas que se apartaron, se fueron. Y por eso el primer libro de Juan dice, el capítulo 2 y versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hombres y mujeres que se desviaron del camino de la fe. Muchos salieron, regresaron, porque cuando Dios te llama, hermano, y por eso hay que tener cuidado cuando señalamos, porque el ser humano para juzgar es y señalar rapidito, apuntamos y disparamos sin preguntar, y después que asesinamos entonces preguntamos si era cierto o no. Hermanos, vamos a tener personas con luchas, dificultades, que quizás lleguen y de momento desaparecen del panorama. Pero usted sabe algo, oremos, luchemos. ¿Por qué? Porque hay un Dios que si tocó ese corazón, no importa dónde esté sumergido, Dios los va a sacar, los va a traer de nuevo. Hay otros que no van a regresar, pero tenemos que orar por misericordia para que Dios le alcance. El trabajo de nosotros en la iglesia es predicar este evangelio a toda criatura. No importa la condición que se encuentre el ser humano, todavía tenemos que llevar el mensaje de esperanza, que hay un solo Dios que puede salvar, perdonar y restaurar aquello que el ser humano piensa que ya está perdido. Dios lo hace. Aleluya. Hay personas que saldrán y veremos que disfrutarán del mundo. Pero hay otros que en medio de esas luchas, dificultades, Dios los va a traer. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen en esta hermosa tarde? ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Aleluya. Hay 4 verdades importantes con relación a la salvación. Número 1, anótala bien. Es necesario arrepentirse. Porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, de lo malo que hemos hecho, entonces no se manifiesta la salvación. Número 1, es necesario arrepentirse. Número 2, creer en Jesucristo, que es el único Salvador. Número 3, obedecer. Número 4, perseverar. En medio de las tormentas nos va a dar la fuerza. Recordemos que cada uno de nosotros estamos aquí gracias al Espíritu Santo de Dios, que ha tocado vuestros corazones. ¿Cuántas personas no hemos visto que han dicho, no, por mi mente siempre estaba, yo nunca seré evangélico, nunca iré a una iglesia evangélica? Y hoy son líderes, hoy adoran al Señor, porque un día sintieron que algo los tocó, que algo comenzó a transformar sus vidas. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso, mis hermanos y hermanas, grabemos bien nuestra mente cómo ser salvo. Número 1, es necesario arrepentirse. Número 2, creer. Número 3, obedecer. Y perseverar en la palabra, en lo que Dios ha señalado para cada uno de vosotros. Pero no hay otro Salvador, se llama Jesucristo. Grabemos en nuestra mente que nosotros no podemos salvar a nadie. Quien salva es Cristo a través de su Santo Espíritu. Nuestro trabajo es predicar este evangelio a toda criatura y pedir al Espíritu Santo que toque esos corazones. El único que salva se llama Dios. Prediquemos, no importando la condición que se encuentre el ser humano, prediquemos, porque el único que sabe quién irá en aquel día al cielo y entrará se llama Dios, porque Él es el que lo ve todo. Jesucristo claramente lo dijo en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Dios te bendiga. Este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.